Juz 19, Sura Al-Furqán, continuamos con ella. Se advierte a los incrédulos de las terribles consecuencias de rechazar la fe. Si has visto a aquellos que toman a su propio ego como divinidad, en el aya 43, volviendo a lo maravilloso de la creación, señala el asombroso poder creativo de Allah subhanahu wa ta'ala. La sombra, el anochecer, la lluvia, el agua del mar, los parientes consanguíneos y matrimoniales, las constelaciones, el sol y la luna. Dice, Él es quien dispuso la sucesión de la noche y el día para que reflexionen y agradezcan. Se adopta un enfoque doble para responder a las críticas de los incrédulos. En primer lugar, un enfoque argumentativo que advierte a los incrédulos contándoles las historias de comunidades pasadas. En segundo lugar, el uso de la razón y la ciencia. Se les dice que observen los signos en la naturaleza, porque señalan al Creador, haciendo una pregunta retórica: ¿acaso así no van a creer? En el día del juicio, la gente se arrepentirá de haber hecho amigos equivocados. ¿De qué sirve lamentarse ahora? El Corán informa: si hubieran leído, creído y seguido el Islam, no se arrepentirían. Las generaciones pasadas que negaron a Allah fueron aniquiladas, hicieron de sus caprichos a sus dioses y no escucharon a sus profetas. Su atención se dirige después a la naturaleza, se menciona, por ejemplo, a la sombra. Dice: ¿acaso no ves que tu Señor extiende la sombra? Si Él quisiera, podría dejarla fija, pero ha hecho que se deslice siguiendo el curso del sol, luego que desaparezca gradualmente. El aya 45 y la 46. La vida en la tierra depende totalmente del agua, y esto se destaca en el siguiente pasaje. A esto le sigue una hermosa descripción de las constelaciones, el cielo, las estrellas, el sol y la luna. Nos informa cómo dentro del agua hay una barrera infranqueable, como podemos ver hoy en día, donde hay una barrera de agua en el mar, donde el agua no se mezcla la una con la otra. El pasaje final cataloga las cualidades de los piadosos. Son humildes, aman la paz, son piadosos, moderados, arrepentidos. Ellos no derrochan las riquezas, no asesinan, no adoran ídolos, tampoco cometen adulterio, ni dan falso testimonio. No se dedican a actividades inútiles, ni siguen a ciegas a los demás. La sura concluye con una oración que tendría que hacer cada persona que tenga familia o quiera formar una. Oh Señor, agrácianos con cónyuges y descendientes que sean frescura para nuestros ojos y tranquilidad para nosotros, alegría. Haz que seamos un ejemplo para los que tienen temor de Allah. En el aya 74. Efectivamente, recapitulando la declaración inicial de que Allah tiene el control del universo y su siervo se somete y reza por la intervención divina. Posteriormente viene Sura Shu'ara, la de los poetas. El Juz 19 continúa con Sura Shu'ara, donde el amado mensajero sallallahu alaihi wasallam estaba enseñando el Islam día y noche, pero solo un puñado de almas lo siguió en la Meca. La oposición iba creciendo y sin embargo continuó rezando sus sentidas oraciones por la gente durante largas vigilias nocturnas y continuó clamando a Allah por su guía. Siempre él tuvo la esperanza de que aceptarían el Islam. Se vuelven a contar las historias de 7 profetas, cómo fueron rechazados por su pueblo. La historia de la desobediencia humana se repite una vez más. Quizá esto sea un reflejo de cómo los humanos son propensos al autoengaño, cómo ellos aman el poder y la riqueza. Puede ser que sigan ciegamente las tendencias y los pensamientos de moda, y la sura expone tanto las debilidades como las fortalezas humanas. A continuación está la historia dramática de Moisés cuando él arroja su vara, y ésta se traga sus ilusiones, como se menciona en el aya 45. No hubo debate, el milagro fue convincente, y los magos supieron intuitivamente que Moisés era un profeta. El faraón se negó a creer, y la historia de cada profeta está separada con un
eslogan que dice: en esto hay un signo, aunque la mayoría de ellos no eran creyentes, tu Señor es el poderoso, el misericordioso. Se da otra advertencia convincente para la reforma. Antes de correr la misma suerte que las comunidades rebeldes del pasado, las historias señalan que todos los profetas tenían sin duda la misma misión. Esto se resume perfectamente en el aya que dice: cuando su hermano Noé les dijo, ¿acaso no creerán? Abraham expresa la generosidad de Allah subhanahu wa ta'ala al decir: pero mi Señor es el Señor del universo, quien me creó y guió, quien me alimenta y me da de beber, y que cuando estoy enfermo, Él es quien me cura. Si estás enfermo, pide la cura. El profeta Noé destaca la discriminación de los ricos contra los pobres. ¿Por qué deberíamos de creer en ti si solo te siguen las personas más pobres?, le decía la gente de Noé, como se ve en el aya 111. La gente de Thamud era criticada por su vanidad en estas ayas, diciendo: edifican enormes construcciones en todas las colinas solo por ostentación, habitúan en palacios majestuosos como si fuesen a vivir toda la eternidad. Cuando atacan, lo hacen sin piedad. Posteriormente se describe la historia de Lot sobre su perversión sexual. ¿No? Dice: se orientaban hacia los hombres para satisfacer sus deseos, entre toda la gente del mundo, los propios hombres, pero a la vez se apartaban de lo que su Señor creó para ustedes, a las mujeres, su esposa, una pareja mujer. Entonces son un pueblo transgresor. El profeta Shuaib, él expuso la naturaleza engañosa de su pueblo. También se rechaza la acusación de la Meca de que el profeta sallallahu alaihi wasallam era un poeta, diciendo: solo los descarriados seguían a los poetas, ¿sí? Ellos porque le daban prioridad a eso sobre la revelación. Dice: ¿acaso no ves cómo ellos, los poetas, en sus lugares de reunión divagan? ¿Sí? Porque no seguían la revelación. Al profeta sallallahu alaihi wasallam se le asegura que estas son acusaciones irrazonables. ¿Cómo se puede comparar la belleza, la elocuencia y el mensaje transformador del Corán con las palabras de los poetas? Finalizamos este yuz con Sura An-Naml, la hormiga, y esta sura fue revelada en el periodo de la Meca, en el 5º o 6º año de la misión, y traza parte de la historia de la espiritualidad humana con referencia a 5 profetas: Moisés, Suleimán, David, Saleh y Lot. Los versículos iniciales describen la naturaleza de la revelación divina como guía y buenas noticias. La prueba de esta proposición es la historia de Moisés y cómo recibe la revelación divina en el monte de Sinaí. Posteriormente se cuenta la historia de Suleimán. Él tanto fue profeta como rey. A él se le dio el reino más grande, un hombre de riqueza mundana, pero también de devoción espiritual. Y esto prepara el escenario para la comprensión de los misterios divinos. Alá le dio dones, tenía la capacidad de comunicarse con varias criaturas, como los genios, pájaros, incluso insectos como la hormiga. Las historias de Suleimán, que vienen presentes, como la que tuvo con la reina de Saba, están llenas de simbolismos y entrelazan finalmente las realidades de la vida mundana y las realidades espirituales. De alguna manera representa la historia del despertar espiritual del alma humana y la eventual realización de las verdades morales y espirituales. La historia de la bubilla, el discurso de la hormiga y el transporte del poderoso trono de la reina de Saba a miles de millas, en un abrir y cerrar de ojos, expresan grandes verdades. Hay una cierta verdad espiritual que subyace en cada uno de ellos, unas veces presentada abiertamente y otros alegóricamente, ¿sí? Cuando la bubilla le habla a Suleimán acerca de la reina de Saba, envía una carta invitándola a convertirse en creyente y abandonar su idolatría. Ella decidió ir a lo seguro y le envía preciosos regalos a Suleimán que él se niega en aceptar. Ella sabiamente decide conocerlo en persona y viaja de Saba a Jerusalén.
En la historia de la bubilla, el Corán enseña la lección de que inclusive un pájaro a veces puede tener conocimiento de cosas que incluso los expertos pueden carecer. Así que no seas arrogante. La siguiente es la historia del profeta Saleh y el profeta Lot, quienes enfrentaron una oposición por parte de su pueblo y contrasta con la historia de la reina de Saba, que aceptó con entusiasmo la fe y se dio cuenta de la necedad de la idolatría. La severa oposición y la hostilidad enfrentada por estos dos profetas es un comentario sobre la condición humana. Se advierte a la gente contra la adicción irreflexiva al materialismo y a la idolatría. En cambio, vuélvete como la reina de Saba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.